Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes, especialmente para sus familias, para sus hijos, y que Dios pueda realizar milagros y pueda siempre hacer lo mejor para cada uno de ustedes. La verdad es que alegría por estar nuevamente aquí, ¿no es cierto?, en este ministerio de los audios. Hace ya bastantes días que no enviábamos audios y vamos a aprovechar en este momento de poder, ¿no es cierto?, meditar en algunos versículos que me parecen que debiéramos darle la importancia, especialmente en los días que nos ha tocado vivir. Agradezco de corazón a todas las personas que se han suscrito. Ya hay más de 70 suscriptores en este canal que de a poquito va creciendo. Y también agradecer muy en especial a las personas que comparten este mensaje. La verdad es que es muy oportuno de que en este caso tú puedas compartir este mensaje si bien así te parece. Hay personas que no encuentran cómo trabajar en la obra de Dios, cómo colaborar con un granito de arena. Tú puedes hacerlo simplemente compartiendo este mensaje. Hay veces que compartimos algo quizás de no tanta importancia, pero esto sí que es de importancia porque es sobre la palabra de Dios. Así que quisiera invitarte a abrir la Biblia allí en el libro de Éxodo, capítulo 25. Éxodos, capítulo 25. El capítulo, podríamos decir, del santuario. Éxodos 25:8, un versículo muy pero muy conocido. Dice Éxodos 25:8 lo siguiente: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dios les habla a su pueblo. Dios le habla a Moisés, líder del pueblo, y les dice claramente que me hagan un santuario para mí, dice Dios, porque yo quiero habitar en medio de ustedes. ¿Qué versículo más profundo y más importante? Dice que Dios quiere un santuario, dice, para Él. El santuario no es absolutamente para nadie más, sino para Él. Cuando usted hace, podríamos decir, una casa. Cuando usted se casa, ¿no es cierto?, habla con su familia y empiezan a realizar una casa. ¿La casa para quién va a ser? Para los dueños de casa, lógico. Para aquel matrimonio, ¿no es cierto?, con hijos, sin hijos, que levantan y deciden levantar una casa. Entonces aquí Dios le dice, ¿no es cierto?, quiero que me hagan una casa, quiero que me hagan un santuario. Y aquí el santuario dice va a ser para mí. Pero no es un para mí así como egoísta, podríamos decir, porque después sigue diciendo, dice, porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel estaba allí, era un pueblo muy numeroso, y Dios dice que da la orden de que le hagan un santuario, y el santuario, ¿dónde tenía que estar? Dice que tenía que estar al medio del campamento del pueblo de Israel, al medio, en el centro mismo, porque el pueblo de Israel tenía que habitar en medio del santuario, tenía que habitar alrededor. Qué importante es esto. Y déjame decirte por qué le hago esta introducción. Y aquí viene lo importante de este audio. Quiero llevarte al libro de Josué. Quiero llevarte al libro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Me gustaría que tú que estás escuchando allí, que abras tu Biblia, que la abras en Josué capítulo 7 para que vayas corroborando, ¿no es cierto?, viendo de que esto está allí escrito. Josué capítulo 7. El pueblo de Israel venía triunfante. El pueblo de Israel, ya ahora al mando de Josué, venía, ¿no es cierto?, con mucha alegría. Habían vencido a grandes pueblos. Y mira lo que sale aquí.
Dice arriba, Josué capítulo 7, dice como título, el pecado de Acán. Voy a leerte los versículos más importantes. Dice 7:1, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sardi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió, dice, hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto ¿a dónde dice? A Berabeb, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a la tierra o al pueblo de Ahí. Ahí se llamaba. Veamos el contexto. Veamos el contexto de Josué capítulo 7. Dice que Dios le dijo al pueblo, ¿no es cierto?, que tenían que ir y destruir a quiénes. ¿A quiénes? ¿Se acuerdan? ¿A qué pueblo? El pueblo que estaba amurallado. La toma de Jericó. Jericó era un pueblo totalmente amurallado, con grandes guerreros, grandes ejércitos también, pero allí había algo, estaba el muro de Jericó. Y la verdad es que el pueblo, ¿no es cierto?, dice que dio vuelta y daba vuelta, y al final, el último día, dice que dieron 7 vueltas y el muro cayó. Y a la larga Jericó, solamente con eso, ya ellos temblaron de miedo, y dice que el pueblo de Israel los pudo tomar, y al final el pueblo de Israel venció. Y venció este gran ejército. Pero ¿saben qué? Después de esta alegría, de este gozo, el pueblo de Israel estaba de fiesta. Déjame decirte, el pueblo de Dios estaba de fiesta. El pueblo de Dios había bajado la guardia. El pueblo de Dios había bajado la guardia. ¿Qué sucedió? Dice que había una orden, que no podían traer absolutamente nada de Jericó, podríamos decir. No podían ellos recoger, ¿no es cierto?, sus tesoros, podríamos decir, las cosas que ellos tenían allí, porque eran, dice la Biblia, eran del anatema. Eran, en este caso, ¿no es cierto?, de personas que no pertenecían al pueblo de Dios, como en este caso los de Jericó. Pero dice que hubo una persona, incluso en este caso nosotros sabemos cuál fue el nombre, dice que fue, ¿no es cierto?, ¿quién? Acán, la familia de Acán, dice, ¿no es cierto?, que tomaron un lingote, podríamos decir, de oro, y dice qué cosa hicieron, dice que lo llevaron y lo escondieron en sus tiendas dentro del pueblo de Israel, en la tienda de Acán. Recordemos los primeros versículos. El pueblo de Israel era un pueblo, ¿no es cierto?, elegido. Dice que ellos, en este caso, en la familia, en este caso de Acán, vivía allí con el pueblo de Israel, eran parte de ellos, pero ellos dice que hicieron, ¿no es cierto?, allí cuando fueron a Jericó, tomaron esto, ¿no es cierto?, y lo escondieron dentro de sus tiendas. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos hicieron eso? O también, ¿por qué, no es cierto?, después dice que el pueblo de Israel fue y dice que tenía que ir ¿a dónde? Tenían que ir y vencer, en este caso, a un pueblo muy chico, muy pequeño, con un ejército muy pequeño, muy diminuto, que se llamaba como Ahí. Ahí se llamaba, dice la Biblia. Pero déjame decirte lo siguiente, mira lo que sucedió. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y mira lo que dice aquí. Y volviendo, versículo 3, Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son muy pocos, dice. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabarín,
y los derrotaron de la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces, dice, Josué rompió sus vestidos y se postró en la tierra sobre su rostro, dice, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo: Ah, Señor Jehová. Mira el versículo 7, un versículo clave, dice: y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyeran? Ojalá no hubiéramos quedado en el otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú al grande nombre? Y ahora viene la respuesta de Jehová. Dice: y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres al anatema en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Quisiera leerte este último versículo. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. ¿Qué sucedió aquí? Dice que la familia de Acán había escondido, ¿no es cierto?, este lingote dentro de sus carpas, dentro de su santuario. Y la palabra de Dios es clara. Dice aquí: ¿por qué salieron derrotados? Siendo que habían derrotado a Jericó, un pueblo fuerte, y ahora con un pueblo tan chico como el de Ai, habían salido derrotados, porque dice que ellos habían desobedecido la palabra de Dios. Le sucedió algo muy parecido a lo que le sucedió al rey Saúl. Y Dios le dice ahora a Josué: hay anatema en medio de vosotros. Me han desafiado, me han desobedecido, y ellos nunca van a poder ahora, el pueblo de Israel, hacer frente a sus enemigos mientras no saquen el anatema o la idolatría dentro del pueblo de Dios. ¿Qué sucedió aquí? ¿Con qué nosotros nos encontramos aquí ahora? ¿Recuerdan el versículo, los primeros versículos que le leí? Que dice: Dios quería morar en medio del santuario. Dios quería que el pueblo, ¿no es cierto?, fuera un santuario, de que Dios quería morar en medio de ellos. Quisiera ahora, ya para ir finalizando, hacer la reflexión de estos versículos que hemos leído. Donde está la presencia de Dios es un santuario, pero Dios no puede morar, en este caso, donde hay división. Dios no puede morar donde hay anatema. Dios no mora donde hay idolatría. Dios quiere cambiar tu vida y quiere cambiar mi vida y la vida de todos. Y no solamente eso, mi pregunta es: recuerden que al principio le dije, ¿no es cierto?, que las personas se casan, hacen, ¿no es cierto?, en este caso hacen una casa o algo. Mi pregunta es: ¿será que dentro de tu casa, será que dentro de mi casa, o la casa de ustedes, o en este caso el santuario, tu iglesia, donde tú asistes, hay anatema? Usted se preguntará: ¿pero cómo? Déjame decirte algo.
Y aquí viene la reflexión. ¿Saben qué? Nuestra casa donde nosotros vivimos debiera ser un santuario. Nuestra casa donde nosotros vivimos debiera ser un santuario para Dios. Y muchas veces nosotros traemos cosas del enemigo a nuestra casa. Muchas veces traemos cosas del enemigo a nuestra casa. Y hoy en día eso se está dando en todos los lugares. Y eso, ojo con lo que voy a decir. Hoy en día nosotros mismos llevamos al anatema, llevamos la idolatría dentro de nuestras iglesias. Dentro de nuestras iglesias. Y eso no puede ser. Por eso que nosotros hoy en día somos un pueblo sin poder. Somos un pueblo sin el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hemos mezclado con el anatema, porque no hemos traído cosas de idolatría, en este caso a nuestros hogares, a nuestras iglesias. Esa es nuestra verdad. Usted puede decir, pero ¿cómo cuáles? ¿Qué música se escucha dentro de tu casa? ¿Qué música se escucha dentro de tu iglesia? ¿Qué imágenes se ven dentro de tu casa? ¿Qué imágenes se ven dentro de tu iglesia? Pero especialmente dentro de tu casa. Muchas casas de hogares cristianos se ven cosas que son muy dañinas para nuestra vida. Idolatría, música, pornografía, celulares. Usted va a decir, pero ¿qué tienen que ver los celulares? Los celulares hoy en día traen muchas cosas, casi más cosas malas que cosas buenas. La televisión, ¿para qué decir? La música, ¿para qué decir? Y nosotros, así igual que el pueblo de Israel, cuando Acán trajo este lingote de oro y lo escondió, y el pueblo salió a la batalla y el pueblo salió derrotado, nosotros hoy en día también salimos derrotados por tener al anatema en nuestra casa. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál va a ser nuestra iniciativa de aquí para adelante después de este mensaje? ¿Será que nos va a suceder lo mismo que le sucedió al pueblo cuando fue a luchar contra este pueblo tan pequeño y vamos a volver derrotados? Nosotros sabemos lo que sucedió, la historia de Acán. Dice que a la larga, Acán, nosotros sabemos lo que sucedió con él. Terminó muerto junto con su familia. La pregunta es, y el pueblo después fue, ¿no es cierto? Sacaron este pecado y el pueblo triunfó. Recuerde, querida amiga, queridos amigos que me escuchan, dice que, y me harán un santuario y voy a morar en medio de vosotros, dice Jehová. ¿Tu casa es un santuario? Deja el pecado de lado. ¿Tu iglesia es un santuario? Claro que sí. Claro que sí. La Biblia dice, ¿no es cierto?, que Dios le dijo a Moisés y le dijo a Josué, quita tu calzado de los pies porque el lugar que tú pisas santo es. Cuando nosotros entramos a un templo, nosotros estamos pisando tierra sagrada y debemos dejar nuestro pecado, nuestra idolatría afuera. Y hoy día hay que decirlo. Clama voz en cuello, dice Isaías 58, no te detengas y anuncia a la casa de mi Dios, a la casa del pueblo de Israel, mi pecado, dice Dios. Y que hemos dejado las cosas sagradas de lado para traer cosas idolatrías, en este caso, a nuestras iglesias, a nuestro pueblo. Muchas veces como líderes hemos dejado que esto suceda. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Quizás el pasado ya fue malo, pero podemos cambiar el pasado y arreglar la situación, en este caso, y podernos volver a Dios. Déjame decirte, querida amiga, querido amigo que me escucha, querido hermano, Jesús viene pronto. Jesús quiere restablecer nuestras vidas. Jesús quiere restablecer y volver a las sendas antiguas. ¿Será que tú vas a querer? ¿Será que yo voy a querer? ¿Será que nuestros hermanos en la iglesia van a querer una reforma dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios? ¿Será que vamos a dejar que el Espíritu Santo realmente trabaje en nuestras vidas? Recuerden, quisiera terminar con esto. La Biblia dice que en el libro de Malaquías, en el último capítulo, no sé si es 4 o 5, dice claramente,
Dice que cuando venga el Elías en los últimos tiempos, que es el tercer Elías, que ya hemos hablado en este canal sobre eso, dice que una de sus grandes tareas, ¿saben cuál va a ser? Devolver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. En otras palabras, ¿saben cuál va a ser la tarea de aquel Elías del que está a punto de aparecer, aquella persona llena del poder del Espíritu Santo? Dice, de restablecer las familias. ¿No te parece maravilloso el mensaje? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y por favor no te dejes sin compartir este mensaje. Compártelo, ayuda a hacer crecer la obra, que por bien o por mal Jesús viene pronto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si no te has suscrito, suscríbete y comparte este mensaje. Que Dios te bendiga y gracias por todo. Y que la paz de nuestro Dios esté contigo. Amén.